¿Qué hacer cuando el aliento falla? Cuando el simple respirar cuesta, hinchado el corazón, abotagado de su esencia, saliva rosada emerge de la boca, silenciando las palabras y entregando al fin el alma a su destino. Un paciente con falla cardíaca aguda y severa es sin duda uno de los cuadros más agobiantes y desesperantes a los que podemos enfrentarnos en el día a día. Los múltiples factores de riesgo cardiovascular florecen con singular alegría, permitiendo que estos episodios sean más frecuentes. Demos la bienvenida al doctor Héctor Abraham Rojina López, compartir estrategias de ventilación mecánica no invasiva en pacientes con falla cardíaca aguda. Hola, muy buenos días. Yo soy el doctor Héctor Abraham Rojina López, soy médico especialista en medicina de urgencias, actualmente adscrito al Hospital General La Villa de la Secretaría de Salud y al Hospital General de Zona 2A Troncoso del Instituto Mexicano del Seguro Social. Antes de empezar la plática, muchísimas gracias por la invitación. Es todo un honor para mí estar compartiendo al lado de grandes médicos, grandes maestros y profesores en este CardioFest 2020. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la ventilación mecánica no invasiva en pacientes con falla cardíaca aguda. Bueno, la ventilación no invasiva se refiere a la administración de ventilación mecánica sin utilizar alguna vía aérea artificial, ya estemos hablando de un tubo endotraqueal o un tubo de traqueostomía. La ventilación no invasiva se va a realizar por técnicas de presión positiva o presión negativa. Cuando es presión positiva, esta va a ser aplicada a la vía aérea para inflar los pulmones de forma directa. Cuando es por presión negativa, va a ser aplicada de forma externa al abdomen y el tórax para llevar el aire hacia los pulmones a través de la vía aérea superior. En esta gráfica vemos los tiempos para aplicación de la ventilación no invasiva. Cuando tenemos riesgo de falla respiratoria, lo podemos utilizar ya sea para la prevención de la intubación o para tratamiento paliativo. Cuando nosotros tenemos una falla respiratoria con riesgo de intubación, podemos utilizar la ventilación mecánica no invasiva como paliación, como prevención nuevamente de la intubación o prevención en la falla de extubación cuando estamos haciendo el destete de la ventilación mecánica. Y si la falla respiratoria es con riesgo inminente de muerte, no hay otra forma, debemos de intubar al paciente. ¿Qué va a pasar en la falla respiratoria aguda? Va a haber una disminución en la concentración de O2 en la sangre, ya sea con o sin hipercapnia. Esta es la causa de la mayor presentación, con nosotros nos compete en el servicio de urgencias a nivel nacional. En la falla respiratoria aguda en pacientes en falla cardíaca tenemos dos causas. Primero, la del parénquima pulmonar, ya sea que estemos hablando de una neumonía o de un edema agudo pulmonar, ya sea de tipo cardiogénico o no cardiogénico. Dentro de la falla cardíaca o la insuficiencia cardíaca, el 90% de los pacientes va a presentar disnea. Menos de la mitad de ese 90% va a presentar alguna alteración en la gasometría arterial como hipoxemia, hipercapnia o acidosis. Dentro de la falla respiratoria podemos encontrarnos con la presentación de un edema agudo pulmonar de tipo cardiogénico, que la falla respiratoria sea por un choque cardiogénico o por alguna alteración pulmonar, como ya lo habíamos platicado a nivel del parénquima pulmonar, por ejemplo, una neumonía. Hablando un poquito de los pacientes de falla respiratoria aguda, nosotros en la presentación de edema agudo pulmonar de tipo cardiogénico vamos a tener un aumento rápido de la presión pulmonar hidrostática. Eso va a generar que la filtración de los fluidos transvascular exceda la capacidad del drenado del líquido linfático intersticial, generando la falla respiratoria aguda en el paciente con falla cardíaca. La falla respiratoria va a ocurrir generalmente por exceso de fluido intersticial y alveolar que va a resultar en una reducción del intercambio gaseoso.
Esto generalmente va a generar un efecto de shunt concomitante y se vuelve un ciclo vicioso, volviendo a exacerbar la falla respiratoria en nuestros pacientes, generando más exceso de fluido intersticial y alveolar y generando mayor reducción en el intercambio gaseoso. Bueno, algunos criterios diagnósticos de edema agudo pulmonar de tipo cardiogénico. Necesitamos criterios clínicos. Estos deben de incluir todos. 1. Distrés respiratorio agudo. Cuadro clínico compatible con edema agudo pulmonar de tipo cardiogénico. Ortopnea y falla respiratoria aguda. Otros criterios que es de confirmación, necesitamos al menos 2 de los siguientes. Ya sea en la radiografía o en la tomografía pulmonar, necesitamos signos de congestión pulmonar. Si contamos con ultrasonido, nosotros en el ultrasonido vamos a ver las famosas múltiples líneas tipo B. Podemos tener una presión capilar pulmonar elevada, un aumento del agua total pulmonar por análisis de termodilución, que desgraciadamente no en todos los hospitales públicos tenemos acceso a este análisis. Signo de aumento de la presión de llenado por el ecocardiograma, que este tiene que ser transesofágico, o elevación del péptido natriurético para confirmar el diagnóstico de un edema agudo pulmonar de tipo cardiogénico. Vamos a adentrarnos un poquito en qué es lo que pasa cuando el paciente presenta choque cardiogénico. Generalmente, en el choque cardiogénico va a ser por una falla del ventrículo izquierdo. El paciente va a desarrollar disnea con un edema agudo pulmonar concomitante, generando una hipoperfusión a nivel tisular. Una de las razones fundamentales para iniciar la ventilación mecánica no invasiva en la falla cardíaca es el efecto neto del PIP. Este va a tener 2 efectos. 1, nos va a aumentar la oxigenación, por ende va a aumentar la saturación de oxígeno y va a disminuir el trabajo respiratorio en el paciente. Vamos a disminuir la frecuencia respiratoria en el paciente, generando una zona de confort en nuestro paciente con una mejoría clínica notable. A nivel cardiovascular, otra de las razones fundamentales para iniciar la ventilación mecánica no invasiva, esta nos va a ayudar a disminuir el retorno venoso. Al disminuir este retorno venoso, vamos a disminuir la precarga a nivel del ventrículo derecho y también vamos a disminuir la precarga a nivel del ventrículo izquierdo. Se van a aumentar nuestras resistencias vasculares pulmonares, aumentando la poscarga en el ventrículo derecho. Esto va a generar una disminución de la compliance a nivel del ventrículo izquierdo, que se va a traducir en disminución de la poscarga a nivel del ventrículo izquierdo, disminuyéndonos la presión arterial y disminuyéndonos el gasto cardíaco. A nivel respiratorio, se van a ver un reclutamiento de los alvéolos colapsados. Esto va a aumentar la capacidad funcional residual del pulmón, manteniendo al alvéolo abierto, aumentando este intercambio gaseoso durante el ciclo respiratorio. A nivel de la presión intraalveolar contra el edema, nos va a disminuir el trabajo respiratorio, nos va a aumentar la oxigenación y por ende nuevamente va a aumentar la saturación de oxígeno en nuestros pacientes. Vamos a adentrarnos un poquito en algunas modalidades en ventilación no invasiva que tenemos actualmente. La primera y una de las más utilizadas es el CPAP. ¿Qué características tiene el CPAP? Es una presión positiva continua de la vía respiratoria. Es un uso simple, no requiere un ventilador. Algunas desventajas: no provee ayuda en la inspiración y estaría indicado totalmente en un edema agudo pulmonar de tipo cardiogénico. En aquel paciente que llegase a presentar atelectasias o en la apnea obstructiva del sueño. Otra de las modalidades que tenemos es el High Flow Nasal Cannula, que es el flujo nasal alto a través de la cánula. Algunas características: tiene bajo nivel de PIP, presión positiva al final de la inspiración. Esto va a disminuir la resistencia de la vía aérea y va a generar un lavado de aire a nivel traqueal.
Las ventajas: uso simple, no requiere ventilador y va a aumentar la oxigenación. Desventajas: nuevamente, no va a proveer ayuda en la inspiración y estaría indicado en un edema agudo pulmonar de tipo cardiogénico, en una falla cardíaca, en una falla respiratoria hipoxémica o cuando nosotros estemos en el protocolo de Winning o destete de la ventilación mecánica invasiva. Otra modalidad es la NIPSB, que es la presión soporte no invasiva. ¿Qué características? A nivel de la inspiración va a desacelerar el flujo para mantener una presión meta, que esta va a ser disparada por el esfuerzo del paciente. En la aspiración nos va a ayudar con la presencia del PIP para mantener al alveolo abierto. Ventajas de esta modalidad: provee un soporte ventilatorio que va a resultar de una presión positiva continua más una ayuda a través de la inspiración, a diferencia del CPAP o del HFNC. Algunas desventajas: pues necesita un equipo adecuado y experiencia por parte del personal médico que va a programar esta modalidad. Indicaciones: edema agudo pulmonar de tipo cardiogénico, paciente en el contexto de falla cardíaca y EPOC, una falla respiratoria, pero es que esta contenga hipercapnia, o igual destete de la ventilación mecánica invasiva cuando nosotros estemos en nuestro protocolo de Winning. Otra modalidad es el PAF, Proportional Assist Ventilation. Aquí la característica va a ser la asistencia ventilatoria de la actividad de los músculos de la respiración, estimada por un algoritmo directamente proporcional al esfuerzo del paciente. Ventajas: va a proveer un soporte ventilatorio, tiene una mejor adaptación que el NIPSB y puede prevenir la sobreresistencia a nivel del parénquima pulmonar. Algunas desventajas: puede provocar desajuste en patrones respiratorios complejos. Estaría indicado en pacientes que tengan edema agudo pulmonar de tipo cardiogénico o en pacientes que cursen con alguna sincronía cuando nosotros iniciamos con el INP-SB. La siguiente modalidad es el APC-AB-APS. Este nos dice que es un adaptativo de la presión control o del volumen promedio que va a generar una presión soporte. Características: esta va a tener un cambio en la presión inspiratoria para mantener el volumen meta que nosotros programemos. Ventajas: provee soporte ventilatorio, asegura la ventilación en cada minuto. Las desventajas: limitación en el volumen tidal, no se van a garantizar presiones inspiratorias altas y va a haber una elevada presión en el caso de que el paciente tenga un contexto de una compliance pulmonar disminuida. Indicaciones: sería encefalopatía en pacientes con EPOC, síndrome de hipoventilización o que no esté indicado en pacientes con falla cardíaca. La siguiente modalidad es el NAVA, que es el Neurally Adjusted Ventilatory Assist. Es un soporte respiratorio disparado por la contracción del diafragma. Ventajas de esta modalidad: es una máxima adaptación y disparo temprano acorde al ciclo respiratorio. Desventajas: necesitamos un catéter esofágico. Indicaciones: pacientes intubados o que no esté indicado en la falla cardíaca. Por último es el ASB, que es un adaptativo de la servoventilación. Las características: va a ser un cambio en la presión inspiratoria y en el PIP acorde a la respiración de nuestro paciente. Ventajas: nuevamente provee soporte ventilatorio y va a evitar apneas. Desventajas: puede ser dañino en pacientes con falla cardíaca ya crónica. Las indicaciones serían un edema agudo pulmonar de tipo cardiogénico o en algún desorden del ciclo sueño-vigilia. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el CPAP, la presión positiva continua. Aquí vamos a ver en la gráfica A que es un paciente que está con respiración al aire ambiente. Cuando nosotros utilizamos el CPAP, que tiene que ser una mascarilla que esté de forma bien ajustada, vamos a nosotros programar el PIP. Aquí están programando un PIP de 10 y continuamos viendo el flujo de la respiración. Esta es una gráfica que nos va a orientar un poquito de cómo se comporta la presión soporte a nivel de la ventilación no invasiva.
Nuevamente tenemos esta gráfica donde es un paciente que está a respiración al aire libre o con cánulas nasales. Posteriormente, cuando nosotros iniciamos la presión soporte, vamos a programar cuánto volumen tidal necesitamos y cuánto PIB le vamos a poner a nuestro paciente. En este ejemplo, estamos programando de forma inicial un volumen tidal de 360 mililitros con una presión soporte de 12 centímetros de agua. Al generar esta presión soporte, vemos cómo la gráfica aumenta, llegando a 12, hay una meseta y después va a disminuir con la expiración. Posteriormente, nuevo, aquí aumentamos a 460 mililitros, teniendo la gráfica hacia arriba con la presión meseta y a ver una disminución. Esto es un ejemplo de las ventajas que nos va a dar la presión soporte en nuestros pacientes en contexto de ventilación mecánica no invasiva. Tenemos aquí algunos ejemplos de las mascarillas que se llegan a utilizar para la ventilación no invasiva. Aquí en el ítem A y B son las full face, máscaras totales. Estas casi no las tenemos en acceso en los hospitales públicos. La más frecuente sería la tipo C, que es una mascarilla oronasal, que es la más utilizada a nivel mundial. Tenemos la D, que sería una mascarilla nasal, que generalmente no está indicada en todos los pacientes. A nivel de la gráfica E, es una cánula de alto flujo nasal. Vean cómo aquí tenemos la cánula conectada al ventilador. Y la F sería lo que le llaman como un casco. Generalmente es más utilizada cuando nosotros usamos presión positiva a nivel de la vía aérea. Hay que recordar algunas contraindicaciones absolutas en la ventilación invasiva. Primero sería paro cardíaco respiratorio. Si nuestro paciente presenta paro cardíaco respiratorio, no podemos utilizar la ventilación no invasiva. Algunas anormalidades anatómicas o generalmente que el paciente no sea cooperador. Si el paciente está con encefalopatía, si está con agitación, por la misma disnea del edema agudo pulmonar, a veces algunos pacientes no son cooperadores y ahí no estaría indicado iniciar la ventilación no invasiva. Algunas contraindicaciones relativas: agitación leve, hipotensión, sangrado de tubo digestivo alto, emesis o alguna disfunción orgánica. Vamos a hablar un poquito de la ventilación no invasiva en infarto agudo al miocardio. El infarto agudo del miocardio es de las causas más frecuentes de un edema agudo pulmonar de tipo cardiogénico. Había un estudio en 1997. En este estudio se detuvo ya que 27 pacientes presentaron infarto agudo al miocardio con ventilación invasiva. Sin embargo, está sesgado este estudio ya que al ingreso los pacientes ya presentaban dolor torácico. El segundo estudio fue en el 2000, donde comparaban la ventilación invasiva contra los nitratos y se mostró igualmente mayor incidencia de infarto agudo al miocardio en el grupo de la ventilación no invasiva. Los pacientes con ventilación no invasiva recibieron menor cantidad de medicamentos y se impulsaron restricciones ventilatorias, resultando en una presión soporte baja que conllevaba a la hipoventilación y por ende pudieron conllevar a que tuvieran un mayor número de infarto agudo al miocardio. Ahí del 2008 aparece este artículo del New England, donde se estudiaron 1,069 pacientes, la edad media era de 77 años, el 56% fue de sexo femenino. Se asignaron 3 grupos: terapia con oxígeno, CPAP, NIPPB, y no hubo diferencia en la mortalidad de los 7 días. Sin embargo, hubo mejoría en la primera hora con la disminución de disnea, frecuencia cardíaca, hipercapnia y acidosis en la ventilación no invasiva. Las conclusiones que nos da este artículo es que en pacientes con edema agudo pulmonar de tipo cardiogénico, la ventilación no invasiva mejora los datos de distrés respiratorio, disturbios metabólicos que la terapia normal con oxígeno. Sin embargo, no encontraron diferencias en la mortalidad a los 7 días. ¿Qué va a pasar? Los pacientes con choque cardiogénico no son candidatos para acción invasiva. Generalmente por la hipotensión o la hiperfusión, el paciente va a tener alteración del estado mental. Esto no va a proveer una adecuada respiración espontánea, no vamos a poder preservar la vía aérea superior y son 2 condiciones necesarias para iniciar la ventilación no invasiva.
Tenemos este otro artículo del Journal of Cardiology, este es del 2017. Se incluyeron 219 pacientes, la edad media fue de 67 años, 26% fue del sexo femenino y la más causa frecuente de choque cardiogénico fue el infarto agudo al miocardio con una tensión arterial promedio de 78-40 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 90. Durante las primeras 24 horas de los 30 pacientes del grupo de la ventilación no invasiva, 8 pacientes tuvieron que ser intubados. La mitad de las fallas ocurrió en las primeras 24 horas y la siguiente en las 24 a 96 horas posteriores. En este artículo nos dice que la ventilación no invasiva se puede utilizar de forma segura en pacientes seleccionados con choque cardiogénico, no en casos severos o posterior a la corrección de la hipotensión, evitando así en el mayor caso la intubación endotraqueal. Ahora, hablando de la ventilación no invasiva, tenemos varias opciones que vamos a utilizar: presión soporte versus CPAP. Presión soporte, no hay metaanálisis que demuestre una clara ventaja de una técnica a la otra en el contexto de falla cardíaca. En algunas pruebas, el grupo con presión soporte muestra mejoría clínica más rápida en variables fisiológicas como la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la disnea y la frecuencia respiratoria. En casos más severos de edema agudo pulmonar de tipo cardiogénico, la presión soporte fue más efectiva corrigiendo la hipercapnia. ¿Cómo vamos a iniciar la ventilación invasiva? Cuando es presión soporte necesitamos bajos niveles de PIB, generalmente de 3 a 4 centímetros de agua, con una presión soporte de 7 a 8 centímetros de agua, un volumen tidal de 4 a 7 mililitros por kilo, menor en caso de POC o asma. Y recordar que una presión elevada puede generar fuga de aire, asincronía o disconfort en el paciente. Hablando del CPAP, vamos a iniciar a 5 centímetros de agua. Podemos incrementar hasta 7.5 o 10 centímetros de agua acorde a la respuesta del paciente. Cuando utilizamos cánulas nasales de alto flujo, vamos a iniciar con el FiO2 al 100%, el flujo más alto tolerable, y vamos a ir disminuyendo el flujo y el FiO2 acorde a la saturación de oxígeno y al cuadro clínico de nuestro paciente. Cuando estamos en el contexto de la ventilación no invasiva, necesitamos tener monitorizado al paciente. A nivel del propio paciente, que vamos a estar checando la frecuencia respiratoria, signos vitales, si el paciente presenta disnea, algún uso de los músculos accesorios, respiración abdominal paradójica. El estado de alerta es muy importante en los pacientes, que se sienta con comodidad con la interfase que está utilizando y que sea cooperador, que sea colaborador. En la ventilación, generalmente volumen tidal de 4 a 7 mililitros por kilo, una fuga de aire menor a 0.4 litros o menor a 25 litros por minuto. Los parámetros seleccionados de presión soporte y PIP, estar checando si hay alguna sincronía, si el paciente genera auto-PIP y estar pendiente de las alarmas, ya sea por apnea, taquipnea o ventilación alta en cada minuto. A nivel del intercambio gaseoso, pues bueno, la oximetría de pulso continua y una gasometría arterial para estar vigilando la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2. Antes de iniciar la ventilación no invasiva, debemos de checar algunos factores de riesgo: si el paciente tiene alteración del estado mental, si cursa con hipotensión, algún score de severidad elevado, si tiene secreciones copiosas, frecuencia respiratoria elevada, hipoxemia severa a pesar del FiO2 elevado o alguna infección del parénquima pulmonar. Después de iniciar, debemos estar checando si algún parámetro ventilatorio está inadecuado, si tenemos alguna interfase errónea, si hay demasiada fuga de aire, si hay asincronía con el ventilador o que el paciente tenga poca tolerancia a la ventilación no invasiva. Criterios de intubación: nuevamente, si el paciente presenta algún paro cardiorrespiratorio, hay que intubarlo. Aumento del deterioro neurológico, deterioro en el pH, en la presión parcial de CO2 o de O2 a pesar de la ventilación no invasiva, signos progresivos de fatiga durante la ventilación, necesidad de proteger la vía aérea, persistencia de la inestabilidad hemodinámica o agitación o intolerancia con la ventilación no invasiva acompañado de una falla respiratoria.
¿Cuándo vamos a detener la ventilación no invasiva? Si llega a haber una recuperación satisfactoria. Esto es de las 2 a las 5 horas posteriores del edema agudo pulmonar de tipo cardiogénico. Necesidad de intubación o uso prolongado, no se debe utilizar más de 24 horas. El protocolo de destete se lleva a cabo disminuyendo la FiO2 y el PIB y los parámetros ventilatorios. Cuando el FiO2 sea menor a 0.5 o menor al 50% y el flujo menor a 20 litros por minuto, el paciente puede volver a la terapia de oxígeno convencional. Este es un algoritmo del procedimiento que nos va a ser de mucha utilidad en el servicio de urgencias. Nos presentan un paciente con falla respiratoria aguda. Entonces, en este contexto, si el paciente tiene falla cardíaca más una falla respiratoria aguda, aquí nos va el algoritmo. Si el paciente no tiene falla respiratoria, podemos utilizar oxígeno al aire ambiente o puntas nasales. Si el paciente presenta alguna falla respiratoria, nos vamos a este escenario. ¿El paciente tiene falla cardíaca con EPOC? Sí, tenemos dos situaciones. Iniciar tratamiento con oxígeno convencional si está contraindicada la ventilación no invasiva, o iniciar CPAP o presión soporte en este paciente. El paciente tiene edema agudo pulmonar, sí, iniciamos CPAP o presión soporte, o si está contraindicada podemos iniciar la terapia convencional de oxígeno. El paciente está en contexto de choque cardiogénico leve, podemos utilizar el CPAP o la presión soporte. ¿Alguna otra forma de falla acá? Bueno, en esta podemos utilizar la terapia convencional de oxígeno. Si tiene falla del ventrículo derecho, iniciar la terapia del oxígeno. Si el paciente en alguna de estas tres situaciones que iniciamos con no invasiva está intolerante, podemos cambiar a la terapia convencional de oxígeno. Si hay fallo, tendríamos que intubar al paciente. Si empezamos con CPAP o presión soporte y no tenemos una adecuada adaptación, hay un fallo, tenemos que reevaluar al paciente. Si hay fallo, nuevamente vamos a tener que tener la ventilación mecánica invasiva. Si nosotros, ya hablando en el contexto de ventilación mecánica invasiva, vamos a destetar o hacer el proceso de weaning, podemos iniciarlo con las cánulas de flujo alto nasal o con la presión soporte a nivel de nuestro paciente. Conclusiones: la ventilación no invasiva en la falla cardíaca. Pacientes con falla cardíaca y edema agudo pulmonar de tipo cardiogénico, se debe de utilizar la ventilación no invasiva. Considerar pacientes con falla cardíaca más falla respiratoria con alguna patología pulmonar, se puede utilizar la ventilación no invasiva. Algunos casos de choque cardiogénico, ya sean leves o posterior a la estabilización del paciente con niveles de su tensión arterial de forma adecuada, se puede posteriormente iniciar la ventilación no invasiva en estos pacientes con falla cardíaca. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y vamos a pasar al módulo de preguntas. Si tienen alguna duda, aclaración o pregunta, estamos aquí para servirles.